Así compartimos las primeras líneas y ya después la dejamos a Estela que pueda desarrollar su conversatorio con tranquilidad. Bueno, la presentamos entonces a la farmacéutica Estela Izquierdo, farmacéutica graduada en la Universidad de Buenos Aires, es la actual presidente de la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, es especialista en sistemas de salud y seguridad social, de la maestría de sistemas de salud y seguridad social, Universidad de Lomas de Zamora, especialista en farmacia hospitalaria, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Salud, es profesora universitaria, egresada de la Universidad de Salud, y es actualmente la jefa y directora técnica del servicio de farmacia del Sanatorio Güemes, entre otras cosas que tiene después, otras cosas más. Así que tienen como para entretenerse con Estela. Así que bienvenidos a todos, bienvenida Estela a tu conversatorio, y bueno, te dejamos en la audiencia para que puedan disfrutar de este encuentro con vos. Bárbaro, muchas gracias Patricia, muchas gracias. Bueno, la verdad que la idea es que podamos intercambiar qué es lo que ocurre entre el servicio de farmacia como lugar estratégico como para poder vincularnos y articularnos entre la prescripción médica y la auditoría, ¿no? Porque es una realidad que no sé si todos saben cómo hacemos para llevar adelante todos estos procesos y hacer esta articulación importante, y que por supuesto también dentro de esto está lo que se vincula con la facturación, ¿no? Que es hiper necesario para poder, así sea público o privado, poder sustentarnos. Y en esto es como que muy rápido quería mostrarles y que intercambiemos en cuáles son los procesos dentro de del servicio de farmacia, cómo se vincula la gestión clínica y farmacoterapéutica, cómo es el vademecum hospitalario, y que en realidad cuando hablamos de vademecum o lista de medicamentos, lo que estamos diciendo es la principal herramienta de gestión para todo lo que vamos a realizar. Cómo se realiza la auditoría y utilización de consumos, si bien en todo lo que yo les fui mandando y lo que ustedes vieron de las presentaciones, estuvimos hablando de auditoría y estuvimos intercambiando también qué pasa con lo ambulatorio y qué pasa con parte de hospitalario también, pero ver cómo se articula todo con todo, ¿no? Y también qué pasa con la trazabilidad, pero del tema del recupero y vinculado con la facturación y vinculado con qué pasa si la auditoría decide que se reponga o no determinados medicamentos, con qué nos encontramos en esos escenarios, ¿no? Y poder debatir qué nos pasa con eso. En estos procesos que hablamos y que se vinculan con el medicamento, por supuesto que va de la mano de la eficacia, la seguridad, los criterios técnicos farmacéuticos, la eficiencia y componentes que son importantes en el manejo para todos los medicamentos y los insumos, también los descartables, porque todos juegan el mismo rol, todos son para los pacientes, y todos se vinculan de cómo hay que gestionarlos y cómo hay que manejarlos y cómo hay que acordar con todo el equipo de salud, ¿no? Entonces, en esto hay toda una gestión farmacoterapéutica con esa selección de los medicamentos que uno decide y los acordamos entre todo el equipo de salud, y que para eso hay determinadas normas farmacoterapéuticas que se acuerdan también en qué es lo que se va a necesitar en los distintos sectores, en las distintas áreas, qué es lo que va a ser necesario para atender a esos pacientes, y de qué principios activos estamos hablando, y cómo se van a utilizar, para qué situaciones, en qué patologías, o ante qué necesidades de que cada especialidad lo va a determinar, y de ahí va a surgir esto de la prescripción. Pero a su vez, obvio que va a haber una selección muy detallada donde cada servicio va a también determinar qué va a necesitar para poder atender a esos pacientes, ¿no? Y también cómo van a ser las sustituciones terapéuticas, cómo se van a manejar. O sea, eso todo es un gran acuerdo que se tiene que hacer entre toda la institución, y en ese gran acuerdo también va a quedar claro qué es lo que qué es lo que vamos a acordar que tenemos que tener, cómo vamos a acordar que se va a utilizar entre los distintos sectores y las distintas áreas, y a su vez qué de eso se va a auditar y qué cosa no se va a auditar, y también de eso que supuestamente, tanto sea un medicamento como un insumo, se defina también qué cosas va a tener que tener una auditoría previa o qué cosas no.
¿sí? Que también muchas veces va a ir de la mano de qué convenio tenemos con cada obra social o cada prepaga. Pero todas estas cosas que a lo mejor las damos como que siempre ocurren en las distintas instituciones, tiene toda una elaboración previa, ¿sí? Que arranca ya desde acá. Y también, otro tema importante es una vez que uno define, y definimos qué es lo que vamos a necesitar para todos estos pacientes, es bueno, cómo lo vamos a almacenar y cómo lo vamos a distribuir, y cómo vamos a hacer para tener lo que se necesite por volumen, por valoración, por las clasificaciones de los grupos específicos o terapéuticos que tenemos, cómo se van a gestionar estos proveedores, cómo también voy a hacer para definir cuál es la demanda que voy a necesitar, porque en algún momento yo puedo determinar, bueno, para tal servicio se necesita tal medicación o se necesita tal material descartable, pero bueno, tengo que definir también cuál es la demanda, cómo voy a proyectar yo esto para que realmente todo el equipo de salud tenga lo que necesita en tiempo y forma para los pacientes. En esto que le quería mostrar como un gran mapa de procesos, es que en lo que se vincula con el servicio de farmacia y lo que se refiere a lo que ingresa en este proceso, que son los pacientes, que son las enfermeras, que son los médicos, ¿no? Cada uno de los que tenga la necesidad para este servicio y brindar lo que necesite, se ponen en juego varias cosas, se ponen en juego lo que dijimos antes, la selección de medicamentos como principal herramienta de gestión, los sistemas de información, el plan operativo anual, la planificación estratégica, y dentro de esto lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo es la selección y la adquisición, cómo es el almacenamiento y control, cómo es el acondicionamiento y dispensación, porque es real, muchos de los medicamentos que tenemos no es que lo van a usar así directamente, sino que a lo mejor tienen que ser reembasados, o tienen que ser puestos en unidosis, o tienen que tener un valor más desde lo farmacotécnico, porque a lo mejor hay que hacer mezclas oncológicas, o nutriciones parenterales, o magistrales, ¿no? Y esto a su vez también tiene una logística, porque hay que ver cómo hacemos para que todo esto llegue en tiempo y forma, de acuerdo a lo que el médico prescribe, lo que en el medio de todo eso los auditores auditan, y una vez que eso ocurre, también el farmacéutico valida y se prepara para que llegue esas dosis diarias en tiempo y forma. Entonces, todo eso requiere de una serie de procesos y de una serie de logística donde todos tenemos que estar alineados. A su vez, por supuesto que en todo este gran proceso, la farmacovigilancia, tanto sea de los medicamentos como de los insumos, están permanentemente presentes para ver si hay una falla de calidad o si hay algo vinculado con un evento adverso, ¿sí? De ambos lados siempre está esa posibilidad de denuncia al ANMAT o de informar al ANMAT ante cualquier situación así. Y después están los procesos de apoyo que tienen que ver con mantenimiento, servicios logísticos y otros. Y en esta gran área de gestión, como lo que decíamos, comprende todos estos procedimientos: seleccionar qué medicamentos y qué insumos, cómo los adquirimos, cómo los recepcionamos, cómo los almacenamos, cómo los distribuimos, y cómo hacemos de esto un volumen razonable, con una cantidad razonable, porque esto va a ir de la mano de los costos, y va a ir de la mano de que esto que decidimos utilizar tengan un menor riesgo para el paciente y el menor costo posible. Entonces, en esto tenemos que manejarlos entre todos. Y en esta selección de medicamentos, que es la principal herramienta de gestión, es porque, como todos saben, si nosotros nos ponemos en el Kairos o el manual farmacéutico, mucho de lo que nosotros ya sabemos que son todos los medicamentos que se comercializan en nuestro país, son muchísimos, son como 20.000 o más. Es imposible que nosotros, en cualquier institución donde estemos, podamos manejarnos con ese tipo de medicamentos. Entonces necesitamos seleccionarlos y necesitamos acordar claramente cuál es el principio activo, y en algunas situaciones tenemos que ver, para que no haya errores y para que realmente lo podamos optimizar, hasta definir cuál es el principio activo, cuál es la potencia y cuál es la forma farmacéutica que nos va a hacer posible que con eso vamos a poder cubrir y llevar adelante todos los tratamientos de nuestros pacientes. En estos conceptos y en esto que viene con esta selección y la prescripción, tiene obvio que ver
pautas clínicas normalizadas y que realmente acordemos cuáles son las guías que vamos a utilizar para cada uno de estos. Y ya desde el 1997 está esta lista esencial de medicamentos que son también los que se utilizan en forma ambulatoria, pero también estos mismos se pueden utilizar en internación, donde en la lista actual incluye 591 medicamentos para tratar justamente enfermedades prioritarias tales como el paludismo, el HIV, SIDA, tuberculosis, cáncer, enfermedades crónicas, diabetes, o sea, para que ustedes tengan una idea de que es acotado, ¿no? Porque uno piensa, bueno, cuando voy a manejarme con esta lista, la vamos a seleccionar o vamos a llevar adelante esto en una institución, tengo que tener bien claro que es algo acotado, ¿sí? Acá yo les puse para que después, si ustedes quieren, tienen la lista de esto, se baja actualizado, se actualiza cada 2 meses, y ustedes los pueden agrupar como quieran, o sea, por grupos terapéuticos, por principios activos, por como ustedes quieran, lo pueden ver y lo pueden manejar y analizar. Y esta selección, obvio que tiene que ser con eficiencia, efectividad, seguridad, disponibilidad, y bueno, ver también todo el tema de los costos, ¿no? También les puse este link, porque en el Vademecum Nacional de ADMAT, que hoy por hoy existe, y que está actualizado, y que aparte está actualizado con los precios. Esto es algo muy importante, porque todo lo que tenga que ver con precios de medicamentos, generalmente tanto en Kairos como en el manual farmacéutico, lo que se hacía era que solamente se publican lo que los determinados laboratorios quieren que se publiquen en esos manuales, porque hay determinados insumos que a lo mejor son muy caros, y en realidad esos insumos se negocian de acuerdo a cada cliente. Si ustedes de repente a lo mejor van a ver un medicamento oncológico, que ustedes lo pueden ver, si está en Kairos, a lo mejor ven como que sale 50.000 pesos la ampolla, y sin embargo, si ustedes trabajan en distintas instituciones y preguntan cuánto paga esa ampolla cada uno tiene un precio distinto, que va a depender de cómo es la condición de pago, y bueno, cómo es que se maneja cada uno, y la verdad que los márgenes de diferencia son muy, muy, muy importantes, sumamente importantes. Entonces, cualquier médico, cualquier auditor que en realidad quiera ver cuál es el precio actual de cada medicamento, hoy por hoy puede entrar al Vademecum Nacional de Medicamentos y ahí lo va a tener. O sea, el precio, o sea, acá está todo el detalle de cuál es el principio activo. Se ve muy mal, lo puse en blanco porque si no resaltaba el link, pero si ustedes ingresan, ahí van a tener todo, van a tener cuál es el principio activo, cuál es la presentación, cuál es el precio, el prospecto, las indicaciones, o sea, van por las distintas solapas y entran y pueden saber absolutamente todos los precios. Porque esto también a veces es muy importante, porque muchas veces nos pasa, por lo menos desde nuestro lugar, desde el lugar de farmacia, nosotros manejamos mucho los precios en conjunto con compras, y somos como marido y mujer, ¿no? Así como el quirófano es marido y mujer de esterilización, bueno, en la parte de farmacias necesitamos mucho de qué se tiene que comprar, que se compre en tiempo y forma, cuánto sale y cuánto no sale. Y muchas veces nos pasa que nos vinculamos permanentemente con auditoría y le vamos diciendo también cuál medicamento, bueno, de qué medicamento se trata, si tenemos alguno de reemplazo, si realmente el medicamento que están pidiendo qué costo tiene, ¿no? Porque, bueno, de ahí va de la mano de que muchas veces ocurre que en la mayoría de obras sociales o prepaga, cuando estamos hablando de productos así de alto costo, lo que ellos prefieren es traer ellos ese tipo de medicamentos, ¿no? Prefieren traerlos y no que lo ponga la institución, porque si lo pone la institución, muchas veces hay acuerdos que son más leoninos, que a lo mejor la institución le cobra el precio de venta al público, ¿sí? O a veces en algunos casos, bueno, se acuerda el precio medio, o en otros casos se acuerda el precio del envase hospitalario y de genérico, ¿sí? Entonces, en esa situación siempre hay un tema importante entre auditoría, que en realidad es el que habla de auditor a auditor y acuerdan este tipo de cosas. O sea, bueno, está bien, lo pone la institución y te lo facturamos, o no, lo que hacemos es, vos lo traes y entonces le damos lo que vos, y en algunos casos también se pacta de
que bueno, está bien, lo ponemos porque el paciente lo necesita, es urgente y lo necesita, estamos hablando a lo mejor de un debut de una leucemia, el paciente lo necesita y yo acepto a que vos después me lo repongas, ¿sí? O también muchas veces ocurre con IOMA. IOMA tiene su ley nacional, donde solamente, su ley provincial, perdón, donde ellos son los que compran los medicamentos y necesitan comprarlos a nombre del paciente por su licitación y todo, entonces no permite que uno ponga el medicamento y después se facture, sino que lo que quiere es después reponerlo. Después vamos a hablar con trazabilidad los problemas que tenemos, y ustedes me contarán también, con este tema, ¿no? De se factura, o me lo reponen, o qué pasa si el producto es tasable, y qué me pasa con eso, que es todo un tema. En este proceso de solicitud de estos nuevos medicamentos, obvio que siempre hay un formulario de solicitud de ingreso, yo tendría que acordar un formulario de solicitud de ingreso para saber por qué se está pidiendo ese medicamento, ¿no? ¿Qué patas yo tengo que tener en cuenta para esa incorporación? Y tiene que haber un comité de farmacia y terapéutica donde realmente evalúen, formados por distintos profesionales, donde se evalúe cada uno de esos ingresos. ¿Por qué lo quiero ingresar? ¿Por qué lo necesito? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué costo tiene? ¿Cuánto me salen esos tratamientos, ese nuevo tratamiento que voy a incluir? Y en esto, obvio que tiene que haber un comité tanto de medicamentos como para biomédicos o productos médicos. Es para los dos, se necesita tener en claro por qué se incluye cada cosa y para qué se necesita. Y en esa selección siempre voy a tener que ver la seguridad, la eficacia y el costo. Y eso va a ser si la solicitud de ingreso es aprobada o no. Yo acá les traje, quizás ustedes tienen otras o han visto otras, esta es la solicitud de evaluación que nosotros tenemos. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Nosotros en un primer instancia lo que acordamos a nivel de dirección es que el que pide y define una solicitud de ingreso o no de Vademecum es en realidad el jefe de servicio, porque el jefe de servicio previamente lo tiene que consensuar con su equipo. O sea, nosotros sabemos que a veces dicen, bueno, cada maestrito con su librito y cada uno quiere tener algo especial. Bueno, eso es imposible de sostener. O sea, si realmente uno quiere sostenerlo desde ahí, es muy complicado. Entonces, lo ideal es que cada jefe de servicio hable con su equipo y determinen por la evidencia, por su necesidad, por tratar a los pacientes, por lo que fuere, que determinen realmente qué es lo que necesitan incorporar. Y entonces, en esa situación, digan de qué principio activo estamos hablando, cuál es el nombre comercial, su forma farmacéutica. ¿Cómo? ¿Alguien está preguntando algo? ¿O quiere decir algo? No. No. Y una cosa importante es que si yo necesito incorporar esto, tengo que decir también cuál es el producto similar que actualmente está en el Vademecum. Porque si yo estoy necesitando algo, estoy pidiendo algo, es porque tengo muy claro qué es lo que hay y qué es lo que me está faltando para poder cubrir lo que yo necesito. Entonces tengo que decir cuál tengo. Y después hay dos momentos importantes de justificación. Uno que tiene que ver con lo clínico, donde yo tendría que decir cuál es la ventaja que tiene esto que estoy pidiendo, ¿no? Desde la eficacia clínica, desde la seguridad, desde toda la parte médica, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Y tengo necesidad de adjuntar los trabajos que existan y la literatura que haya al respecto, que se supone que esto tiene que ser un análisis serio. Y por el otro lado, es el otro impacto que es importante, es saber cuál es la evaluación económica de esto. O sea, porque yo cada vez que incorpore algo, yo tengo que asignar un presupuesto, van a ser tantos tratamientos que voy a tener que comprar, o tal medicación que va a tener que cubrir determinada cantidad de pacientes. Entonces el servicio, que es el que me lo está pidiendo, tiene que tener muy claro, primero, si esto que está pidiendo reemplaza totalmente al tratamiento actual. Si lo reemplaza totalmente, ahí hay que hacer un ejercicio donde uno dice, bueno, entonces este principio activo se da de baja, ingresa este nuevo, esto tiene un presupuesto, este tiene otro, bueno, perfecto, cambio esto por el otro. Si de repente no, va a cubrir un grupo mínimo de pacientes y para una determinada situación especial, bueno, ahí realmente se va a tener que decir, y muy probable que si esto es así, auditoría médica sea la que va a tomar esa pata, porque va a ser la que está velando para que ese medicamento se
utilice solo en esos casos. Entonces es muy probable que la prescripción médica va a tener previa auditoría, porque auditoría va a velar porque esto que se acordó realmente se cumpla, ¿sí? Y ahí se asignan los presupuestos, y si hay estudios farmacoeconómicos también deben ser presentados. Esto es una manera de cómo encauzar. ¿Y cuáles son esos criterios de inclusión? Bueno, indicaciones no cubiertas en los medicamentos de guía de farmacoterapéutica. Nosotros también lo que se hace y lo que se debería hacer por buenas prácticas es todos los años revisar todas las indicaciones médicas que hubo sobre este vademecum. Eso se debe hacer todos los meses, y en el año es donde se realiza el cambio, y ver cuáles de ellas ha estado por fuera y cuál dentro, y si esto implica que hay algunas otras medicaciones que hay que cambiarlas, y bueno, incorporarlas, y no debería ser, la excepción de la auditoría médica previa por algo que está fuera del vademecum debería ser lo mínimo, ¿sí? Por una causa muy especial. Por mejorar el perfil de seguridad, por mejorar la relación costo-beneficio, por facilitar esta individualización posológica. A veces salen determinadas posologías que son más acorde a lo del tratamiento, y entonces, bueno, bienvenido sea, se cambian unas por otras. O para facilitar la dispensación individualizada de la dosis diaria, ¿no? Que también es todo un tema tener que estar haciendo el tema de armar las dosis diarias, reembasando lo que ya vienen de la industria para tratar de generar esa dosis diaria y que no produzca errores. En esto de exclusión, ¿qué puedo sacar del vademecum? Y por el bajo consumo durante el periodo de revisión, eso permanentemente está en revisión, qué pasa con los consumos, por la baja en el mercado, por evitar duplicidad de bioequivalencias terapéuticas. O sea, se trata de que para un determinado fármaco se use uno y ese es el que quede. Disponibilidad también de alternativas de mayor seguridad, disponibilidad de alternativas más eficaces. Bueno, y las preguntas que siempre uno se hace cuando incorpora esto es: ¿debería limitarse a alguna vía de administración de medicamentos? O sea, eso es verdad. Cuando uno hace, no es que cuando pone el principio activo, no pone todas las vías, no pone jarabe, o sea, lo bioral, endovenoso, supositorios, no pone todo. O sea, en eso también se define cuál es. Se necesita usar alguna identificación especial, vieron los medicamentos LASA, medicamentos de alto riesgo. Entonces, bueno, eso también se evalúa en esa instancia. Si posee interacciones significativas con otras drogas que ya están en el vademecum, eso también, porque entonces hay que alertarlo y tenerlo presente. Si se necesitan monitorear parámetros de laboratorio, alertas por embarazo, lactancia, o si necesita alguna restricción de uso, ¿sí? O incluir alguna alerta, desde la prescripción, desde la dispensación, desde la administración. Ese es un ejemplo de vademecum donde debería tener todo, debería tener la guía para administración parenteral de drogas antimicrobianas, cómo se reconstituye, cuál es la estabilidad, cuál es la vía de administración, bueno, cómo se diluye, con qué, en qué es más estable, bueno, todo eso, como también la dosis de carga, la de tratamiento, los ajustes por problemas hepáticos, renales. O sea, ustedes fíjense cómo algo que uno dice, voy a incorporar un medicamento, es todo un mundo, porque impacta en un montón de lugares. Y de esto se sacan distintos indicadores de especialidades, de número de principios activos, de número de solicitudes incluidos o no, la revisión de la especialidad por el principio activo. Generalmente cada especialidad tiene como un mini vademecum, que es el que utiliza generalmente, ¿sí? En esto de fuera es algo que se hace habitualmente, de ver cuáles de esos están fuera. Y el algoritmo de decisión para medicamentos no incluidos en el vademecum, generalmente lo que llega es la indicación médica. En esa indicación médica puede haber principios activos incluidos en el vademecum, y en ese caso, si es así, son los que están incluidos, directamente se dispensan y se administran. Y si hay principios activos no incluidos en el vademecum, generalmente, y lo recomendable, es que esto vaya a auditoría médica. Y que auditoría médica decida y diga: perfecto, esto lo están pidiendo. ¿Es un tratamiento nuevo? ¿Es un paciente que tiene un tratamiento nuevo que no está en el vademecum? Bueno, generalmente lo que se hace es un intercambio terapéutico. Mientras que esté internado, se le hace un intercambio terapéutico. Si estamos hablando con algún antihipertensivo o algún otro medicamento que el paciente
toma y puede tener el intercambio porque va a ser controlado y va a estar controlado en el lugar de internación, directamente auditoría decide que le hace el intercambio terapéutico. ¿Qué pasa generalmente con esto? Generalmente si uno tiene indicación electrónica, esa prescripción electrónica, en ese caso va directamente, o sea, si está fuera de Bademecum, va directamente a auditoría. Y auditoría médica lo que hace es verificar y decir sí, no, por convenio, qué hace, qué no, y una vez que decide qué se hace, lo aprueba. Si lo aprueba directamente entra nuevamente en el circuito, y ahí viene a farmacia esa indicación médica traducida en el vale que le decimos del paciente, y a su vez está autorizada por auditoría médica. Entonces se le da curso y sigue. Ahora, si de repente es un tratamiento crónico el que tiene el paciente que viene por otra cosa, pero ya tiene un tratamiento crónico, auditoría lo toma, y si es algo que es, y no está en el Bademecum, si es algo que es de amplio margen terapéutico, directamente lo cambia por alguna otra droga que está dentro del Bademecum. Ahora, si es por estrecho margen terapéutico, cuando hablamos a lo mejor de un anticonvulsivante o algo con ese estrecho margen, no lo puede intercambiar. El auditor no lo puede intercambiar, entonces lo que hace es, lo aprueba y automáticamente sale el pedido, pero bueno, ahí qué ocurre, hay que comprarlo, está en el Bademecum, no tenemos stock, no figura, hay que comprarlo y ahí se dispensa y se administra. Con esto, eso lo vimos y yo se los di, uno puede hacer seguimiento de consumos por la DDD, por análisis de costos, por clasificaciones ATC, o sea, tiene un montón de maneras de poder ir englobando todo, ir analizando qué va pasando. También uno tiene que permanentemente evaluar los aumentos de stock o no. Parece medio loco, pero muchas veces pasa que si en algunos servicios empiezan a ver determinados papers, leen determinados papers y ven que si de repente ponen magnesio a determinados pacientes empiezan a funcionar hermoso y se mejoran y no sé qué, ustedes lo que empiezan a ver ese día es que empiezan a indicar magnesio a todos los pacientes que tienen ahí. Esa cosa que parece una pavada, porque uno dice, pero ¿qué puede hacer un magnesio en cada paciente? Ustedes piensen que cada piso tiene 40 camas, entonces en 2 pisos que ya hagan eso, a lo mejor el magnesio que ustedes tenían para las pacientes embarazadas se quedaron sin nada, ¿sí? Entonces es como que hay que estar monitoreando y ver realmente qué pasa con todo esto. Y en ese proceso integral que estábamos hablando, tenemos esta prescripción médica, la auditoría médica que estuvimos viendo también. Esto a su vez tiene una validación farmacéutica que ve la parte de indicaciones, dosis, interacciones y todo lo demás, y de ahí sale una dosis diaria. En esta prescripción médica, ¿qué se pide y qué acordamos? ¿No? Que los insumos estén dentro del Bademecum, que se adhieran a las guías de práctica clínica que realmente también se acuerdan y la arman entre los propios médicos, la solicitud previa de auditoría médica de los insumos que se hayan definido con este criterio, como lo vimos antes, o sea, cuando se haya dicho, bueno, esto pasa a auditoría médica previa. Y también una cosa muy importante es que las prescripciones médicas se deben acordar horarios, porque lo que se necesita es que cuando las indicaciones médicas llegan, por ejemplo, al servicio de farmacia, que estén todas actualizadas. Y se necesita que estén en un determinado horario, porque yo me tengo que comprometer que la dosis diaria de los pacientes, las 24 horas, se va a cumplir en determinado horario. Y para poder cumplir eso, recuerden que ese proceso se inicia con el input que le da la indicación médica. Entonces, tiene que estar todo establecido y tenemos que estar de acuerdo para realizar eso. Nosotros, por ejemplo, acordamos con los médicos, nosotros tenemos 630 camas. Nosotros acordamos con los médicos que entre las 12 y las 2 de la tarde, el 80% de todas las indicaciones médicas de toda la institución tienen que estar ya todas actualizadas. Ya el paciente revisado y todo, porque eso permite que comience el otro proceso, que es que empiece
Él lo prescribe, va a auditoría, si va a auditoría, si no va directo a la farmacia, y ya comienza la validación y la preparación por dosis diaria. Esto también se monitorea para ver que siempre se cumpla, y el 80% esté ahí. Se supone que hay un 20% que después queda, ¿por qué? Porque hay nuevos ingresos, porque los pacientes son dinámicos, y de repente le ocurren determinadas cosas, bueno, que requieren una indicación médica, pero que eso debe ser lo mínimo, y no ser el total. Y eso lo vamos monitoreando permanentemente. Y si hay alguna situación en la cual algún servicio no se cumple esto, lo hablamos con el jefe de servicio y vemos, y a veces ocurre, bueno, que hubo un paro o hubo alguna historia, y bueno, eso no logró que ocurriera, y lo vamos haciendo para que ese hábito no se pierda, y nosotros podamos cumplir en tiempo y forma con todo. ¿Hasta acá va, o hay algo que me quieran decir, hay algo que quieran intercambiar? ¿No? Bien. Esto es lo mismo, después también, bueno, hay distintas maneras de poder consultar y ver con esto que les decíamos, cómo controlamos los consumos y cómo lo hacemos, es día a día, podemos sacar de todos los vales que hicimos. Por ejemplo, en esto, qué sé yo, de 2.233 vales quieren decir indicaciones médicas que se prepararon, ¿no? En un total de 563 pacientes, estos insumos en cada uno de estos vales tenían indicado 5 medicamentos distintos, ¿sí? Eso nos da una idea a nosotros de cómo organizarnos, de cómo ir manejando y poder cumplir con todo lo que se necesita. Lo mismo hacemos con todo lo que son los asistenciales, las gasas, la jeringa, es el mismo. Y los insumos que van a tener previa indicación médica y pasan por auditoría, son todos los que están fuera del Valmecum, todos los que son de alto costo, todos los insumos que por protocolo deben ser utilizados en determinado grupo de pacientes, y todos los insumos que por convenio se indica que tiene que tener una auditoría previa, y que le tiene que preguntar al auditor del otro lugar si realmente está de acuerdo en utilizar eso, y si realmente está de acuerdo y se va a hacer cargo de cubrir ese tratamiento. Entonces, en esa parte también auditoría es la que realiza esto. Yo acá les puse para que vean, nosotros esto lo tenemos todo informatizado, entonces nosotros vemos las pantallas de auditoría médica también, entonces vemos cómo el médico le indica al paciente una determinada droga que requiere auditoría previa, ¿no? Entonces, obvio, llega el nombre del paciente, con quién es el paciente, la edad y todo, cuál es el profesional que lo solicita, y le tiene que poner un diagnóstico, cuál es el diagnóstico que tiene ese paciente. Y también cuál es el diagnóstico presuntivo, para que el auditor pueda ver, y le tiene que hacer como un resumen de historia clínica que se vincula con esa droga, y a su vez tiene, por otro lado, el hecho de el auditor le pueden pedir una unidad por día, por tantos días de tratamiento, y qué cantidad. O sea, el médico tratante puede decir, si yo quiero que me des uno por día durante 7 días, puede decir el médico tratante. Y el auditor puede autorizar lo que él considere. A veces pasa que si es un antibiótico restringido, el auditor, por ejemplo, el médico dice, sí, quiero que me des meropenem 3 por día durante 7 días. Y el auditor dice, no, yo te voy a dar durante 48 horas, vamos a ver el antibiograma, y después vamos a ver si te sigo autorizando o no. Y así es con todas las cosas, o sea, con todas las cosas es de esa manera, o sea, se van viendo los días de tratamiento de acuerdo a que realmente sea un uso racional, y es lo que se necesita. Y dentro de esto, que por eso les saqué la otra pantallita, ellos pueden autorizar distintas cosas, ellos pueden autorizar, pueden anularlo, pueden autorizar a facturar, pueden autorizar a facturar el tratamiento completo, porque lo pacta con el otro auditor y lo hablan, puede autorizar a determinado prestador, puede autorizar a proveer por compras, a proveer por farmacia. Entonces, nosotros todas esas cosas estamos conectados entre todos, o sea, estas cosas las ve el médico prescriptor, la ve el auditor, lo vemos farmacia, y a su vez esta información le llega a facturación. La facturación sabe qué hay que hacer. Ah, no, esto dijeron que se va a facturar. Ah, no, esto dijeron que lo ponemos nosotros, entonces se factura. Ah, no, esto, entonces así se va estableciendo este circuito, que uno lo ve muy lindo en el punto que parece muy rápido, pero es como un chino, es importante que el chino quede bien para que se pueda, que tenga la medicación y que se pueda cobrar o reponer o lo que fuere.
Y en la dispensa por dosis diaria, que es la otra pata que veíamos, una vez que todo esto se logra y dice, bueno, está bien, o porque lo autorizaron, o porque lo prescribió directamente el médico, ¿qué pasa? Bueno, se recibe esa prescripción, pasa al monitor de vales, donde ahí llegan todas las indicaciones, así sean por la auditoría o por el médico, y lo que se hace, el farmacéutico lo vuelve a validar, pero mirado de otro lugar, mirando desde otro lugar. Esto viaja, vuelve al Cardex. Estos Cardex son aparatos, no sé si ustedes los conocen o no, son como aparatos semiautomáticos, donde viaja directamente toda la información ahí, y a través de eso uno puede seleccionar si preparar pisos enteros, o si preparar por paciente, y el Cardex, en este caso es un Cardex vertical, que gira de forma vertical, y automáticamente, de acuerdo a lo que uno va seleccionando de todas las prescripciones que quiere preparar, le busca el medicamento, le dice de estos cajones que están acá, le salta una luz, prende una luz y le dice, de acá, saca de acá. Y uno abre y le va diciendo, para el paciente Pérez saca 2, para el paciente González saca 3, para el paciente... Y entonces así eso agiliza para que uno pueda preparar cuanto antes todo. Se ponen en estos cajetines que le dicen ellos que son unos carros, en España le dicen así, y de ahí se preparan la dosis diaria. Cada cajoncito de esto es un paciente, y esto tiene una logística, porque esto tiene que estar preparado para determinada hora, para que se cumplan las 24 horas, para que llegue al lugar que tiene que estar, entonces lo recibe la enfermera, se queda con este cajetín, y se retira todo lo que quedó de todo el día anterior, ¿no? Y ahí hay que ver por qué quedó, por qué no, porque está de devolución y qué pasó. Y eso vuelve a la farmacia y nuevamente se vuelve a mirar todo, se vuelve a controlar, y si está ok, se vuelve a incorporar al stock, si no, bueno, se descarta. También hay de estos automáticos que se llaman Pixis, que son, bueno, estos generalmente se usan en las terapias, se usan en cirugía, son armarios controlados, que tienen determinados cajones que son muy específicos, y esto lo ideal es que todo se saque por indicación electrónica. Estos procesos que los vimos como resumen: selección, adquisición, prescripción, preparación, validación, distribución, administración y seguimiento. Y en esto están todos los procedimientos, como en cada uno de los casos hay un input, una solicitud de pedido, un proceso, una selección, un medicamento aprobado, ¿sí? O una prescripción, un vale de prescripción médica, y así cada uno tiene un tema de salida. Y en estas líneas estratégicas, y para poder optimizar y poder llevar adelante todo esto, es un desarrollo organizativo, como lo que estuvimos viendo, ¿no? De cómo podernos alinear entre todos, sistemas informáticos para optimizar la gestión, el almacenamiento y la despensa, las evidencias científicas para la práctica clínica, que es todo lo que dijimos, que por qué elegimos determinadas cosas y otras no, y unas prácticas seguras que tienen que ver con liderar el desarrollo e implementación dirigida a la seguridad del medicamento, ¿no? Todo lo que es LASA, conciliaciones, alerta, la prescripción asistida, la validación, y en esto de los medicamentos, que tiene una pata muy importante para reducir todos los errores de medicamentos, bueno, adoptar culturas enfocadas al sistema, estandarizar la prescripción, estandarizar los equipos de infusión, y todas las distintas organizaciones internacionales que dicen que esto es muy importante y que lo deberíamos hacer todos. Hacer accesible la información más relevante, establecer un sistema de distribución de medicamentos por dosis sanitarias, implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos de dispensación y administración. Por eso es que les estaba mostrando yo estos aparatos, y hay 5 ventajas muy importantes en la automatización de estos procesos, ¿no? Aumentar la velocidad de ejecución y la producción. Para nosotros sería imposible preparar los 2.500 vales en tiempo y forma si no tendríamos las cosas, y uno no enfoca armado de esta manera, pero no hubiera tenido ningún sentido comprar aparatos, por más que salgan carísimos, si no hubiéramos logrado con los médicos primero que prescriban en determinado horario, pues no tiene ningún sentido comprar un aparato que cada 2 horas salga una indicación médica, no, es imposible de lograr. O también que auditoría médica no esté alineada en que con la auditoría también hay que acordar que en determinados momentos tiene que focalizar a determinados sectores o a determinadas prácticas, para lograr que también estén autorizadas en tiempo y forma.
Y esto da trazabilidad a los procesos, minimiza errores, reduce costos y mejora el servicio ofrecido. En lo que vieron de prescripción y cómo se utilizan, bueno, tiene que ver con la DDD y ATC que estuvieron viendo. Y lo último, que era que quería que lo viéramos, y si ustedes tenían temas vinculados con esto, es la trazabilidad y el recupero, que si bien vimos que la trazabilidad es la reconstrucción de toda la historia del medicamento o del insumo, y que si realmente yo quiero que de esta medicación necesito tener un recupero, tengo que poder tener todos estos datos que están acá, ¿no? Como el comprobante de dispensa y administración. Y esto es lo que me pide la superintendencia. Ahora, ¿qué pasa con estos medicamentos de alto costo? Si los medicamentos de alto costo yo los facturo, bueno, perfecto. Lo que me va a pedir a mí el financiador es que entonces si yo lo facturo y se lo doy yo, tengo que tener absolutamente toda la documentación para que él, si lo tiene que recuperar, lo pueda recuperar y arme su legajo. De hecho, desde el lugar de internación, generalmente, bueno, se arma el expediente y en muchas droguerías se encargan también de hacer esto. Sí tiene obligación el director técnico de farmacia de firmar y hacerse cargo de qué trazabilidad tuvo esos medicamentos que supuestamente se dieron para esos pacientes. Tiene que dar fe que eso fue así y que se dieron y decir si están trazados o no para que les paguen. Y el gran tema con la reposición, que muchas veces ocurre, es que si uno quiere la reposición, pero después esa reposición que le hace cualquier obra social o prepaga, uno después como entidad la pueda usar en otro paciente, necesita que esa reposición no la haga la obra social o la prepaga a nombre del paciente que uno ya le dio la medicación, se la dio uno a esa medicación. Porque si ellos lo que hacen es volverla a trazar a nombre del paciente que ya le dimos esa medicación, nosotros en teoría no la podríamos volver a usar o no la podríamos volver a facturar, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Preguntas, les dejo a ustedes para que, bueno, vamos a sacar esto. Y me digan, bueno, las preguntas que tengan de lo que vimos así como gran disparador para que me cuenten, o cómo hacen ustedes, o en qué situación están ustedes con esto, o cómo se manejan, o qué dudas tienen. Bueno, yo soy auditora desde el lado del financiador, y es una situación medio especial porque es entre mutual y prepaga. Ajá. Por ahí escucho ruidos de fondo porque tengo cachorritos que están poseídos. Ay, Bueno, y nosotros siempre, me quedé muy enganchada con la parte que dijiste, el tema de proveer, porque obviamente hay acceso a droguería, es una mutual que es de farmacéuticos, sí. Entonces hay mucho acceso a droguería, cuestión de priorizamos la provisión desde el... Claro. Desde la auditoría estamos muy atrás de eso. Y lo que quería saber, el tema de vacunas, también Sí. lo maneja, o sea, porque en general se maneja por ahí también en combinado en farmacia, no sé si por ahí encaja en el tema, ¿cómo nos manejamos con las vacunas? ¿Cómo nos manejamos? Sí. Lo que pasa es que el sanatorio es vacunatorio oficial del ministerio. Entonces lo que nos ocurre con las vacunas es que el mismo ministerio nos envía las vacunas. El mismo envía las vacunas, y entonces nos tenemos que vacunar a todo el presente con que quiere vacunarse. O sea, tanto los que vienen habitualmente a atenderse en el sanatorio, como puede acceder cualquier otro, porque en realidad lo está dando el ministerio, entonces nosotros lo que tenemos obligación de y llevar el stock, pero después el vacunatorio tiene que decir a quién vacunó, en qué momento, con qué vacuna, con qué troquel o con qué jetín, de acuerdo a lo que tenga, y hacer todo el tema de la trazabilidad, porque se lo tiene que devolver a serio. De hecho,
vimos en su momento las vacunas COVID. Al principio también fuimos las vacunas de COVID del ministerio, con todo el tema de su trazabilidad, diciéndonos de vencimiento, de dónde venían, los horarios y todo, y bueno, obvio que nosotros después teníamos que hacer un detalle exhaustivo de a quién le habíamos dado, o a quién no, en qué momento, qué vacuna, de qué lote, ¿no? Absolutamente todo también. Pero porque funcionamos como vacunatorio. Claro, de funcionar, claro. Sí, de hecho, pues nosotros tenemos una prepaga, y para la prepaga se compra, por compra se le compran las vacunas. Por ejemplo, si estamos hablando de vacunas contra la gripe, ¿sí? Se compran las vacunas, o sea, la prepaga le compra todas las vacunas de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene, y lo que hace es, bueno, hace toda la difusión de que se vengan a vacunar, Nosotros también manejamos las vacunas que ellos nos compran, los afiliados se vienen a vacunar al sanatorio, y después también se le envía toda la lista de todos los afiliados que han venido y se han vacunado, y con cada una de las vacunas o los lotes que ellos hayan comprado. Bien. ¿Ustedes también compran ustedes las vacunas? Las vacunas, sí. Sí, sí, bueno, hay prestadores que tienen vacunatorio propio, así que en esa parte no, se permite la facturación desde el prestador, pero si no, sí, se hace provisión. Claro. Y una cosa que quería consultar es con el tema de medicación de alto costo, sí. Creo que la mayoría que parece que está recibiendo mucha solicitud de biológicos, sí. Y ahora que está bueno, en el último tiempo apareció todo esto de los biosimilares, sí. Y como es, en una de las imágenes, decía lo de la rotación, dependía obviamente de la equivalencia, pero sí. Bueno, hay situación, en eso me llevó directo a los biológicos, porque uno obviamente en costos trata de pasarlo al biosimilar, pero por lo que vi, no correspondería en algunos casos. No. Hay algunos que sí, que están como sobre equivalencia, y otros que todavía no tienen el estudio de bioequivalencia, y ahí hay un gran problema porque muchos de los médicos se oponen. O sea, ahí se arma un gran problema porque el propio médico que trata al paciente, ¿viste?, le dice, no, ustedes si le llegan a decir de la obra social o de propaganda que le van a comprar usted le dice que no. Pasa eso. Y por más que en realidad en esa historia es como que es para la misma indicación, es lo mismo, pero sabemos que los biológicos por composición tienen una parte que si bien se tratan de que sea lo más similar posible, de que no tenga esa parte de alergeno y todo, si no tiene hecho el estudio, plantar desde ahí, que se complica. Se lo digo porque de nosotros, de nuestro lado, de tener también una prepaga, pasa de que los mismos pacientes que son de la prepaga, a veces vienen y dicen, no, pero a mí el doctor me dijo que no me compren, que me compren esta marca. Y ahí, hablar con el médico, ver si realmente el paciente es que ha otro nombre comercial con esa droga y no ha funcionado, o qué hay detrás de eso, ¿no? Porque el tema es que una vez que el paciente del propio médico, que es la persona con la cual tiene la fianza, le está diciendo que no, tiene que ser el otro, es muy difícil después revertir esa situación. Sí. Por eso, muchas veces en muchas entidades dicen, y por él en nuestro caso, ¿no? Si realmente tenemos nuestros médicos que están prescribiendo, dicen, ¿por qué antes de dárselo al paciente no lo consultan de auditor a auditor? Antes de que ya llegue esa receta que se le entrega al paciente, que ya cuesta que eso vuelva atrás. Claro, tal cual. Y ahí donde entra en juego a veces el tema de la farmacovigilancia, cuando están denunciando una reacción. Claro, porque muchas veces nosotros lo que hacemos de nuestro lugar, le decimos, bueno, perfecto, usted dice que esta otra medicación le provoca, bueno, hay que denunciarlo,
Porque si no tiene hecho el estudio, debe que hay que denunciarlo, o sea, denunciarlo en qué punto, ¿no? O sea, se sabe que todos los medicamentos, cuando se investigan, como yo siempre digo, están dentro de un tupper. Porque en realidad los pacientes que reciben esos medicamentos son pacientes que no tienen otra enfermedad, que no toman otro medicamento, viven en un microclima. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando después esos medicamentos los empiezan a consumir la gente normal, como cualquiera de nosotros, que tenemos patologías, que tomamos otros medicamentos, la situación es totalmente distinta, es la fase 4, es la fase de comercialización, es la fase donde más se necesita que los médicos denuncien estas cosas de farmacovigilancia. No porque no los van a meter presos ni nada que se le parezca, al contrario, es cuando ahora se está demostrando qué ocurre en los pacientes reales y necesitamos levantar esos datos. Si ustedes se acuerdan, hace muchísimos años, esto va a hablar de la cantidad de años, cuando salió el Enalapril, en la época del 80, que era algo increíble, qué sé yo, el Enalapril salió, y en ese momento el efecto de tos, en lo que habían probado en los estudios de investigación, era como un 5%, o sea, era algo mínimo, no pasaba nada. Cuando toda la gente lo empezó a tomar, empezó con la tos, como era una tos así tan, como molesta, muchos lo tomaron como alergia, como que era a lo mejor por el clima, no era eso, era un efecto adverso del Enalapril, que en realidad la indicación justamente de retirar el Enalapril es para los pacientes que tienen este inconveniente y que no lo logran revertir y pasan a los sartán. Pero es verdad que esto ocurre y es así, de que uno levante ese dato una vez que la gente lo empieza a tomar masivamente. Entonces, cualquier situación que se da con esto, que por eso yo digo, ¿por qué deberían hablar de auditor a auditor? Bueno, a ver, vos considerás que es esto, ¿por qué no puede ser otro? ¿Te le produjo un efecto adverso? ¿Tuvo alguna situación? Bueno, denunciémoslo. ¿Tiene alguna falla de calidad? Como a veces dicen, no, lo que pasa es que no es lo mismo. El laboratorio tal le pone el principio activo que tiene que ser, y el otro no. Pero eso, o sea, se supone que toda medicación que está aprobada, que sale al mercado, es porque está aprobada. Se supone que pasó por los controles de calidad, que tiene el principio activo que tiene que tener, que se disuelve como se tiene que disolver, o sea, que cumplió con todos esos requisitos. A mí me pasó un caso, en esto hizo como un clic, hicimos con un clic con esto, porque me pasaba mucho esto que vos decís. No, esto no, porque no es lo mismo, porque no sirve, porque no sé qué. No, no, porque yo quiero esta marca, porque no. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a acordar qué principio activo tenemos, lo que vamos a comprar es realmente lo que está autorizado por el ADMAT y lo que se puede, o sea, no estamos comprando nada raro ni nada extraño. Cada vez que ustedes tengan un inconveniente o haya algo, lo vamos a denunciar. ¿Están de acuerdo? O sea, cada vez que ustedes tengan un problema, lo vamos a denunciar. Con la planilla del ADMAT, como corresponde, vamos a decir qué le pasó, qué evento tuvo, qué todo, y entonces así, dijimos, cada vez que ustedes pase algo de esto, nosotros de la dirección nos comprometemos a que este medicamento no lo vamos a comprar más, hasta que la ADMAT no nos responda, o realmente nos digan que realmente está todo ok. Bueno, una vuelta me pasó que empezamos a comprar Copidogrel, que lo usaban mucho como antiagregante y para todas las intervenciones que hacen relacionadas con hemodinamia y todo eso. Bueno, vieron que tienen que respetar el hecho de tomarlo previamente, de seguir tomándolo, que yo, bueno, en un momento, en una semana, hacen como 2 o 3 procedimientos y se encuentran que los pacientes estuvieron re mal, no estuvieron anticoagulados, respondieron re mal al stent. Bueno, ¿qué hicieron? Llenaron la planilla de farmacovigilancia como que el paciente había tenido ese estado de gravedad porque nosotros habíamos comprado un Copidogrel que no tenía la cantidad de principio activo necesario. Muy sueltos de cuerpo, como que ellos lo vieron así y dijeron, parece que no tiene el principio activo. Perfecto, nosotros habíamos dado la palabra que si eso pasaba lo hacíamos. Cuando la dirección dice, pero ¿cómo está diciendo que la culpa de esto? Y bueno, pero si ellos dicen que es así, tendrán que demostrarlo. Y otra cosa que es verdad,
es, por ejemplo, en mi caso, si yo soy la directora técnica de farmacia y a mí un médico me está diciendo que está usando este medicamento y que por culpa de este medicamento el paciente tuvo un evento adverso terrible y hasta se puede llegar a morir, yo soy responsable de no denunciar algo que es tan grave que hoy pasó acá en el sanatorio, pero le puede estar pasando mañana a otro sanatorio, a otro lugar, y yo estoy ocultando una información que es grave. Entonces dijimos, bueno, no, lo denunciamos, en ese momento todavía era cuando la ANMAT decía que teníamos que enviar las muestras de lo que teníamos, enviamos, y el ANMAT rápidamente hace, cuando pasan estas cosas, se hacen esos recall, rápidamente salen y dicen el lote tal, de se saca de todos lados, y ellos lo que hacen es ir también al laboratorio, y les sacan una muestra que ellos tienen, que tiene que quedar como si fuera la biblioteca del laboratorio, donde tiene que tener guardado de todas las partidas, tiene una cantidad hasta que termine, lo tiene que tener por cualquier cosa que pase, para saber si él lo produjo como corresponde, o alguien después se lo pudo haber adulterado. Eso puede pasar también. Bueno, le hicieron todas las pruebas en el ANMAT, lo que mandamos nosotros estaba perfecto. Le hicieron toda la contraprueba a todas las muestras que tenía el laboratorio, estaba perfecto. ¿Qué pasó después? Vinieron a capturar todas las historias clínicas, a ver realmente qué pasó, por qué los pacientes tuvieron. ¿Qué pasó? En esta situación hubo pacientes que previamente ellos tienen que respetar y adherir a tomar esos comprimidos antes del estudio. Algunos lo habían tomado, algunos no lo habían tomado, otros lo habían tomado y no en la cantidad que tenían que tomarlos. Después había pasado que en el tiempo que estuvieron internados y todo, tomaron en algunos momentos sí, en algunos momentos no, después cuando se fueron era lo mismo. Bueno, entonces, perdón, ahí estamos hablando de otra cosa. No es que el copidogrel no tenía la cantidad de principio activo que tenía que tener. Hay un montón de otras situaciones que no se fueron y no se dieron como correspondía. Sirvió muchísimo, aprendieron, porque entonces ahora cada vez que alguien va a decir algo, llena su planilla, pero no es tan flojo de cuerpo de decir, seguro que es porque esta porquería que compraste no sirve para nada. Porque es verdad. Pero, bueno, esa es una realidad. Realmente todos tendríamos que estar comprometidos, como esto que vos decías, Silvia, si algún médico me dice, no, le compro esto porque esto bueno, a ver, decime, ¿qué le produce? ¿Qué pasa? Si no está funcionando bien, denunciémoslo. Denunciar se dice, pero en realidad lo que se hace es informar, ¿no? Es informar, para que la autoridad sanitaria vea, y se supone que si yo tengo un paciente con un problema, así como lo tengo yo, lo puede tener cualquier otro. Tenemos que tratar de evitarlo. Bueno, Silvia, no sé si te respondí a lo que vos me preguntaste eso. Sí, bárbaro, bárbaro. Yo por mí sigo preguntando toda la noche, pero no, vamos, no tengo problema. No, cedo, el grupo. Con el tema este de cuando ustedes, por ejemplo en tu caso, Silvia, que vos comprás a droguería y envías a los lugares medicación de alto costo, ¿ustedes tienen el tema este de, si es que lo va a usar su paciente, bueno, sí, va atrasado al nombre de paciente, pero si ustedes es algo que lo van a reponer, tienen en cuenta que ahí lo que tienen que hacer no lo tienen que trazar al nombre del paciente, tiene que ir trazado al nombre de la institución, para que la institución entonces lo pueda utilizar en el paciente que después ella considere. Mira, tendría que, mañana voy a sacar esa duda, pero yo, es muy raro que nos toque, que nos hayan pedido reponer. Las reposiciones en general son de prótesis, no nos ha tocado de medicamentos. Así que... Con prótesis también es un problema, porque las prótesis también sí, es obligatorio trazar las de mamas, los marcapasos, los stent, o sea, hay un montón. ¿Y qué pasa? Si yo te pongo un stent que tengo yo, ¿sí? Yo pongo el stent que yo tengo, se lo doy al paciente. Eso tiene un certificado de implante. El certificado de implante que va a tener el paciente adentro de su cuerpo es el que yo le di. Sí. O sea que si vos después me mandás un stent que va a ser para ese paciente,
no va a ser así, porque yo lo voy a tener, lo voy a necesitar, me lo voy a necesitar quedar, y va a quedar para otro paciente que yo necesite. A nosotros nos pasa muchas veces, nosotros a veces dicen, ay, bueno, está bien, está bien, está bien, ponele vos el stent, o ponele vos, que yo después te lo recupero. Sí, pero después me pasa que me manda el proveedor con el insumo, y me dice, ah, bueno, pero ahora dame el certificado de implante para que a mí me paguen. No, ¿cómo te voy a dar el certificado de implante? Si el certificado de implante este tiene que estar limpito y nuevito, porque yo lo tengo que usar para quien realmente le voy a poner este stent. Bueno, y ahí se arman unas galletas, porque entonces piensan, no, porque a mí no me lo van a querer pagar, entonces yo no te lo quiero dejar. No, pero vos entendés que yo, el stent que se puso es el otro, y el Sí, tal cual. certificado de implante que tiene es ese. En eso hay mucho lío que no todo el mundo sabe qué hay detrás de la cocina de esto, que genera Sí, muchos problemas. sí, mira, lo de prótesis sí, estoy segura, y más que por es el sistema Recupera Sur, o sea, por el Ujú. mecanismo que nosotros podemos encontrar Claro. estas cosas. Eh, de medicamentos me quedé pensando, no tengo presente ningún caso de reposición de medicamentos, pero mañana lo voy a averiguar porque no me puedo quedar con la duda ahora. Ah, Sí, está bien, está bien, está bien, por lo menos sí, para que te quede bien y no sí, haya porque problemas. queda, si no hay superposición ahí, imposible que se trace bien. Claro, y que se pueda volver a usar y que no haya problema. Lo que realmente le Sí, sí, terminas dando al sí. paciente es realmente lo que le pones. Por eso es que realmente también se hace esto desde los insumos y desde el quirófano, porque antes pasaba que alguien compraba una prótesis de cadera divina, importada, no sé qué, y a los 5 años el paciente venía y decía, ay, pero se me rompió, pero como si la obra social le dio la que duraba 10 y cuando lo abrían, no, tenía otra, que habían hecho estos trueques. O sea, te pongo Sí. una, le pongo el otro, a la otra le doy otro papel, y resulta que, bueno, por eso es que la obligación ahora el paciente se tiene que ir con el certificado de implante de lo que realmente le Sí. pusieron, Ujú. porque esas cosas ocurrían y ocurren. Bueno, gente, son las 8 y casi cuarto, me parece que a menos que haya alguna cosa muy inminente, pueden seguir conversando con Estela por el foro o escribirle Sí, a sí, través de sí, la sí. plataforma. Quiero decir que no se termina la posibilidad de interactuar con Estela en Ay, este encuentro. Patri, perdón, acá me Sí, había sí. puesto Macho, dice trazabilidad de dosis fraccionada. ¿Existe la misma en la práctica? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el programa informático con mayor usabilidad en el mercado? Ah, esto yo quiero preguntar esto. Esto se refiere a lo que me están preguntando es que si de repente hay un medicamento, ¿sí? Que tiene un determinado GTIN, o sea que su trazabilidad es un GTIN, que viene a ser un número como si fuera el DNI de las personas, ¿sí? Tiene ese GTIN. Si yo a su vez ese medicamento lo quiero si estamos hablando de que son comprimidos, le quiero repartir distintos comprimidos a distintos pacientes, de eso me estaban hablando, de eso me están hablando, porque en realidad, a ver, si yo quiero, yo tengo dos posibilidades. Si yo quiero una caja, ¿sí? Dársela a varios pacientes, yo puedo reenvasarlo y respetando la trazabilidad, respetando el GTIN, ponerle un número de serie a cada comprimido, 01, 02, 03, 04. Por el otro lado, yo si quiero y estoy en un lugar hospitalario, puedo usar esa caja para varios pacientes y tengo permitido totalmente esa caja darle cierre y fin sin estar diciendo qué cantidad de pacientes tomó esa caja. Le hago fin de caja y se terminó. ¿Se entiende? No sé si eso es lo que querían preguntar acá. Bueno, Patri, te sigo, te No, dejo. no, simplemente eso, que tienen libertad de poder seguir escribiéndole a Estela o mandar preguntas por el foro. Incluso te iba a decir, Estela, si podías dejar tu PowerPoint para poder compartirlo Sí, con sí, los sí, chicos, sí, sí. dárselo a Nicole para que Se lo Nicole doy a pueda Nicole. pasárselo. Sí. Pero quiero decir, no es que el conversatorio siempre es para despertar la inquietud, la curiosidad, para traer casos. Así que sientan que este foro o este espacio de comunicación sigue Sí, abierto. sí, perfecto. Dice, pueden pensar el tema para el trabajo final, está diciendo Nicole, claro, por supuesto, este puede ser tema para su presentación, para su TFI del diplomado, pueden trabajar con este tipo de temas y realmente su camino profesional va transitando estas cuestiones. Hay detalles que por ahí
acá no aparecieron, como el caso de la provincia de San Juan, que están los chicos por allí, es que ellos reciben todo el tiempo esta devolución de medicamentos, pero el tema de la trazabilidad a veces no se da en las provincias, dependiendo de si las provincias han adherido a la norma nacional de trazabilidad. Entonces te encontrás con que no tenés este tipo de discusiones, porque en realidad el movimiento es un movimiento de casi como en un arqueo de stock. Sí, lo que les pasa también a las provincias, ojo que eso también ocurrió a nivel nacional, es que si hay obras sociales o prepagas que tienen afiliados a nivel Ahí nacional, sí lo tienen que hacer. le dicen que se adhieran, sí o sí, porque si no, no reintegro para nadie. Claro, Entonces, exactamente. sí. Pero digamos el tema de esto por ahí de las obras sociales provinciales, que masivamente los sanatorios en el interior trabajan con su obra social provincial, entonces ahí impone la obra social provincial sus condiciones. Pero bueno, es un mundo, ¿ven? La Argentina es un mosaico de usos y costumbres donde por ahí no tenemos una uniformidad y hay mejores prácticas y cosas para aprender, como esto que ha expuesto Estela, pero no es el universo de todo el país, entonces hay que prestar atención a las normativas que rigen provincia por provincia y situación por situación. Así que bueno, nos vamos despidiendo, vamos saludando a todos los presentes, a Estela que ha estado en este conversatorio, y les vamos contando que el próximo módulo corresponde a la doctora Viviana García, así que va a ser el último módulo en que van a estar cursando, y después el final, digamos el último en el orden de la organización del programa del diplomado, corresponde a la presentación de trabajos de todos ustedes. Ustedes saben que pueden contar con cada uno de los docentes del diplomado, que tienen línea abierta para conversar, si necesitan el mail para poder charlar con la persona que han escogido para su trabajo final, pueden hacerlo. Manéjense en esto con toda libertad con Cecilia y con Nicole, que pueden respaldarlos y ayudarlos en este camino de armado de su TFI. Así que bueno, les mandamos un cariño muy grande, les agradecemos a todos los participantes, y sepan ya que van a contar, está la grabación de este encuentro, más el PowerPoint que Estela nos deja, y lo vamos a compartir para que todos ustedes puedan volverlo a escuchar. Así que bueno, no sé, Estela, si querés saludar. Muchas gracias a todos, buenas noches, y bueno, muchas gracias por haber estado y escuchado. Así que muchas gracias, Bueno. y que sigan adelante y terminen su tiempo. Cariño para todos, y nos encontramos el mes que viene. Bueno, chao, chao. Gracias, Chao, chicos. cariños, gracias. Chao.